Capítulo 54. Malas noticias. Petrov no pensó que visitaría de nuevo el pueblo fronterizo tan pronto. No había tenido la intención de viajar durante el frío invierno. En particular, no tenía la intención de abandonar su cálida casa cuando las bestias demoníacas estaban devastando el campo. Sin embargo, cuando el duque Rand personalmente le dio la misión de entregar esta carta con noticias calientes a las manos del cuarto príncipe, él no tenía ninguna manera de rechazar. Ciertamente conocía el contenido de la carta, de hecho, toda la aristocracia del reino Greycastle hablaba de la asombrosa noticia. El rey de Greycastle había muerto por el asesinato cometido por su hijo mayor Gerald Wimbledon. Inmediatamente después de que la noticia se difundió, el segundo príncipe avanzó, anunciando que el reino no podría sobrevivir sin un rey. Puesto que él era previamente el segundo en línea, él era ahora el heredero y con esto sería el rey siguiente. Sin embargo, este comportamiento no fue aprobado por todos. Se decía que el proceso del juicio de Gerald era muy extraño, porque durante todo el interrogatorio, el príncipe solo fue visto unas cuantas veces, pero no había dicho una sola palabra y sus manos estaban atadas firmemente. Por lo tanto, la mayoría de los ministros estaban esperando para examinar el asunto a fondo antes de decidir quién heredaría el trono. También se rumoreaba que el segundo hijo, Timothy Wimbledon, jugó un drama autodirigido, donde él era el asesino verdadero y estaba solamente aplacando una mirada triste, pero en verdad no podía esperar para heredar el trono. Al final, el debate sobre el verdadero culpable carecía de sentido. Desde que el príncipe tenía el apoyo total del primer ministro imperial, él podría tomar temporalmente la posición del rey, así que él todavía podía tomar el derecho de ser el gobernante supremo de Greycastle. Al mismo tiempo que tomó el trono, emitió una orden para recordar a todos sus competidores: la batalla por el trono había terminado, por lo que los hijos del rey debían regresar a Greycastle antes del final del invierno después de recibir el edicto del príncipe. Sobre la base de la decisión de sus territorios conferidos durante los últimos 6 meses, el nuevo rey sería entonces canonizado oficialmente. Petrov pudo detectar claramente el estado de ánimo urgente dentro de la carta. A través de esto, Timothy Wimbledon podía asegurar firmemente el trono. Todo dependía de la reacción de los otros hijos del rey. Si se comportaron y abandonaron la lucha por el trono, y regresaron a Greycastle, Timothy se convertiría naturalmente en el indiscutible Wimbledon IV. Todos los documentos enviados al pueblo fronterizo serían transferidos a través de la fortaleza Lonson I. Cuando el duque Rand vio la orden de retirada, su primera reacción fue resoplar desdeñosamente. El ex-rey siempre fue justo con los nobles y les dio mucha libertad, pero en cuanto al segundo príncipe, su ascensión al trono por la fuerza tendría que ser incomparablemente dura. Esto se podía ver cuando Gerald fue condenado a muerte por la guillotina, así que ahora, nadie volvería a Greycastle, temiendo recibir el mismo tratamiento. Sin embargo, a los ojos de las 6 familias de la fortaleza Lonson, se trataba de un comando bien sincronizado. Hace 2 meses, el conde Aud puso en marcha un plan no autorizado e hizo del duque Rand muy infeliz, especialmente desde que el plan fracasó. La reacción del príncipe fue muy intensa, condenando a Dmitry Hill a morir ahorcado. Con esto, ambas partes podrían ser consideradas que tenían un conflicto público y acrimonioso. Originalmente, el duque Rand tenía la intención de esperar hasta el final de los meses de los demonios para que tuviera la mano libre y resolver el terrible problema, pero ahora tenía este documento. Con esto, tenía una opción legal. Roland Wimbledon fue llamado de vuelta por el futuro rey, por lo que cuando se fuera, el pueblo fronterizo, naturalmente, sería propiedad del duque Rand de nuevo. Sin embargo, si no volvía a Greycastle, el duque Rand podría enviarlo de vuelta por la fuerza, todo bajo el nombre de la bandera del nuevo rey. Al final, al duque no le importaba quién se quedará con la corona. Pensando en su regreso al pueblo fronterizo, el embajador Petrov naturalmente no se sentía muy cómodo. La última vez, había prometido que en su próxima visita traería un nuevo acuerdo comercial, pero al final el resultado fue que fueron atacados por la familia Elk. Ahora estaba de vuelta, trayendo malas noticias una vez más, si era la muerte de su padre Wimbledon III,
el nuevo rey, o la orden de retiro, Petrov creía que el cuarto príncipe no quería ver ninguno de ellos. Desde el reino de Greicaste situado en el sur del continente, el camino al pueblo fronterizo fue suave para navegar porque incluso en invierno, el río no se congeló. De vez en cuando, Petrov se acercó a la ventana y echó un vistazo al exterior. Durante el viaje no vio a nadie muerto, hambriento, ni siquiera huyendo, lo que indicaba que el pueblo fronterizo aún no había caído. Esto le hizo estar un poco sorprendido. Después de todo, la última vez que había visitado, había visto que la muralla todavía no había sido construida. Petrov no tenía mucha confianza en ellos, ya que estaban construyendo un muro de piedra de barro. Entonces, una situación aún más sorprendente apareció, vio un barco con la bandera del pueblo Willow colgando de su mástil lentamente pasando por el lado derecho del río. Esta sería una escena familiar, pero no durante los meses de los demonios. Incluso cuando el pueblo fronterizo estaba luchando con las bestias demoníacas, ¿todavía eran capaces de hacer negocios? Sin transferir a todos sus trabajadores mineros hacia la defensa, ¿cómo podrían soportar los brutales ataques de los monstruos? 3 días después, el buque de Petrov llegó al muelle del pueblo fronterizo. Seguía siendo el mismo muelle de madera en ruinas, pero ahora en su extremo había un cobertizo de madera. Después de que el barco atracó, 2 guardias salieron del cobertizo, mirando fijamente cada movimiento de los marineros. Petrov comprendió inmediatamente lo que Roland quería con este arreglo. Obviamente, el cuarto príncipe no quería que nadie saliera en secreto del pueblo junto al río. Después de la identificación por los guardias, alguien inmediatamente le trajo un caballo y luego lo llevó al castillo, mientras que era acompañado por los guardias. Al igual que vez la anterior, el príncipe Roland Wimbledon se encontró con Petrov en la sala de estar. Por otra parte, aunque en ese momento no era la hora regular de la comida, el príncipe todavía mandó a los asistentes a preparar una rica comida. Jamón a la plancha, trozos de pescado seco, una ensalada desconocida preparada con hierbas silvestres, así como mantequilla, pan y verduras que se podían ver en cualquier cena. Parecía que al príncipe le gustaba hablar de negocios durante la cena. Mientras Petrov tenía tales pensamientos, sus manos no se detuvieron por un solo momento. Después de todo, en los últimos días no había tenido mucha oportunidad de comer. Incluso su propia familia madreselva, cuando no tenían invitados a la cena, básicamente solo comían pan con tocino. Después de la cena, el postre fue servido. Durante este tiempo, Petrov entregó respetuosamente la carta. Roland tomó la carta y abrió el sello de cera con su cuchillo de comedor. Fuera de la vista, extendió la carta y echó un rápido vistazo, luego se quedó atónito. ¿El rey estaba muerto? Roland no tenía ningún sentimiento por este padre nominal. Desde que había cruzado, llegado a este mundo, había estado viviendo en el pueblo fronterizo, por lo que nunca había visto a su padre cara a cara, y mucho menos en los recuerdos del cuarto príncipe de su padre solo lo había culpado y resentido. Debido a esto, sintió que estaba atrapado en una situación muy embarazosa. ¿Debería tener una mirada triste en su rostro? Leyendo los siguientes contenidos, pudo oler una conspiración. Wimbledon III fue asesinado por su hijo mayor. Bajo la identidad del nuevo rey, el príncipe II anunció el final de la batalla por el trono y de inmediato ordenó a todos sus hermanos a regresar de nuevo a Greicaste. Roland tosió y alzó la cabeza, solo para ver los ojos de disculpa de Petrov. Por lo tanto, pensó, me temo que el duque Raen estará feliz sin importar lo que haga. No importa si cumplo o no las órdenes del nuevo rey, ambos son un dilema propio. No trajo el acuerdo comercial, sino que trajo una carta con malas noticias. Creo que este momento se siente muy triste. Roland sonrió en secreto, luego volvió a doblar la carta. Bueno, Alteza, entonces ¿qué va a hacer? Incluso si quiero ir, tendré que esperar hasta el final de los meses de los demonios. Ahora mismo en el hielo y la nieve, si me voy, ¿qué harían los habitantes del pueblo fronterizo? Si fuera alguien más, Petrov ciertamente diría algo así como, no te preocupes,
mi fortaleza Alonso le ayudará a manejar esta situación apropiadamente, o cualquier otra respuesta diplomática. Pero frente al cuarto príncipe, que solo había visto 2 veces, no podía hablar con descuido. Era la primera vez que Petrov detestaba su propia identidad como embajador. Al final, él simplemente asintió con la cabeza. Entiendo, ¿debería pasar su respuesta por usted? Como respuesta, Roland llamó a sus asistentes para traer una pluma y papel. Escribió una rápida respuesta y luego la selló con cera y su propio sello, y se la entregó a Petrov. Este miró el sobre. Fue escrito claramente al príncipe Timothy Wimbledon de Gray-Castle en la cubierta en vez del rey Wimbledon IV. Petrov pensó, ahora Roland ha hecho su declaración. Capítulo 55, una oportunidad en 1.000.000 de años. Roland abrió la puerta de su despacho, viendo que Barov lo esperaba. Roland lanzó la carta hacia su ayudante y luego se sentó en su silla, con los pies sobre el escritorio. Como si no estuviera en presencia de un extraño, tarareaba una canción. Barov empezó a fruncir el ceño mientras leía rápidamente la carta. La muerte del rey es una tragedia, y hasta fue asesinado por su propio hijo. Esto es realmente una tragedia, no sé lo que Su Alteza debe hacer a continuación. El juicio que condujo a la muerte de Geralt fue demasiado extraño. Quiero esperar y ver lo que mi hermana mayor y mi hermana menor deciden hacer. Dijo Roland. Pero, en cualquier caso, hay algunas cosas que debemos hacer por adelantado, incluso si lo hacemos solo para estar en el lado seguro. Barov miró al príncipe, esperando que continuara. Debido al reemplazo del rey, los próximos meses o incluso años pueden volverse turbulentos, así que lo primero que debemos hacer es salvaguardar a nuestros seres queridos y a los miembros de nuestra familia. Lo que era más importante era el hecho de que el segundo príncipe podría secuestrar a estas personas para amenazarlos. Ahora, si quería mantener la administración del pueblo fronterizo y la funcionalidad de los asuntos financieros, su ministro auxiliar era indispensable. Roland tomó un sorbo de té y luego continuó, tú y Carter, así como tus subordinados deberían escribirles una carta, haré que los guardias los entreguen mientras ellos entregan mi respuesta al rey. Entonces ellos harán arreglos para que se refugien en otras ciudades. ¿No en el pueblo fronterizo? Barov no era un tonto, después de 20 años de experiencia política comprendió inmediatamente el significado del príncipe. Roland no quería que la otra parte usara a las familias de sus subordinados para amenazarlos, y tampoco quería que sus subordinados pensaran que él mismo los amenazaría con sus familias, por lo que eligió un compromiso. Primero los traería a una ciudad más segura, y después de que él tuviera un fuerte punto de apoyo en el pueblo fronterizo, podrían ser emigrados. Entiendo, me gustaría darle las gracias a Su Alteza por su preocupación. El ministro adjunto habló mientras asentía de acuerdo, lo que dejó a Roland sentirse aliviado. Parecía que sus subordinados eran personas inteligentes que podían pensar por sí mismos. Roland declaró, otra cosa que tenemos que hablar es el comercio de mineral. Después del último comercio de mineral de hierro, pondremos fin al comercio de mineral y venderemos solo gemas al pueblo Willow. Necesito ahorrar el mineral de hierro para nuestro propio uso. Eso no sería bueno. Como resultado de eso, nuestro ingreso disminuiría, Su Alteza. Sí, pero no caerá demasiado. Recientemente, los mineros encontraron un nuevo depósito de gemas, por lo que con esto podemos hacer parte de la brecha. Explicó Roland. Y el invierno no es realmente el momento para los negocios, los vendedores vacilan en venir a negociar cuando siempre tienen que temer un ataque de bestias demoníacas, por lo que muy probablemente solo tendrá 2 o 3 transacciones durante los próximos 4 meses. Por lo tanto, es obvio que el comercio de gemas compensa el menor comercio, ya que son la opción más rentable. Entiendo. Barov aceptó la explicación y registró las órdenes. Después de que su ayudante se hubo marchado, Roland llamó a Carter y le dijo, necesito ampliar el tamaño de la milicia, así que tú serás el responsable y darás órdenes de reclutamiento. Tendrás que evaluar rápidamente sus habilidades, y si encuentra miembros fuertes, serán nombrados capitanes de equipo. También implementarás los mismos métodos de entrenamiento como la última vez.
Su Alteza, si los adiestro de acuerdo con esos métodos de entrenamiento, me temo que el nuevo equipo necesitará mucho tiempo antes de que puedan ser desplegados al campo de batalla. Mientras sean más fuertes que la multitud. Roland desestimó sus preocupaciones y le dijo que hiciera lo que dijo. A pesar de su aporte, el nivel de entrenamiento estaba muy lejos del ejército. Tenía miedo de que este nivel de entrenamiento fuera solo al nivel de una formación militar de estudiantes universitarios, pero a veces solo era importante tener una mejor efectividad de combate en comparación con sus oponentes. Además de luchar contra las bestias demoníacas, la mayoría de las veces luchaban contra el ejército privado de un noble, soldados mercenarios o, si era necesario, se convertían en un ataque mixto. Así que, siempre y cuando se utilizaran armas y equipo de la era antigua, incluso un ejército en el nivel de los estudiantes universitarios sería capaz de hacer frente a ella. Después de que Carter se fuera, Roland no pudo evitar reírse. No pensaba que una situación tan fortuita caería en sus manos. Era simplemente como alguien enviándole a las brasas durante una tormenta de nieve o entregarle una almohada cuando tenía sueño. ¿Fue una mala noticia para mí? ¿Fue esto un dilema? Incorrecto. No sabía mucho de García Wimbledon, pero estaba seguro de que no era una mujer que permitiría a los hombres pisotearla. El príncipe fue condenado a muerte en tan poco tiempo, incluso si no había información privilegiada, probablemente no regresaría fácilmente a Gray-Castle solo porque el príncipe la había ordenado. Era lo mismo para él. Simplemente se quedaría en el pueblo fronterizo, así que alguien estaría obligado a salir, muy probablemente sería el duque Ryan de la fortaleza Lonson, ya que era una persona muy inquieta. De lo contrario, no enviaría a alguien en este horrible clima durante los meses de los demonios, solo para entregar la carta a sus manos. Un día, el duque Ryan querría enfrentarse a él, ya que hasta que Roland dejase el pueblo fronterizo, Ryan no podía descansar ni comer en paz. Elegir quedarse en el pueblo fronterizo equivaldría a desafiar el edicto del nuevo rey. Si Roland solo esperara hasta el final de los meses de los demonios, el duque Ryan con toda probabilidad, bajo el nombre y el estandarte de Timothy Wimbledon, trataría de enseñarle una lección. Eso era exactamente lo que Roland quería. Si le preguntamos a alguien lo que necesitaban para una industrialización más rápida, la respuesta sería sin duda la gente. La producción a gran escala requería un gran número de personal dedicado a ella, después de todo un montón de gente era necesaria para conducir máquinas enormes. En esta época el término, ovejas comiendo gente, fue creada. Describía el momento cuando los arrendatarios en Gran Bretaña fueron arrojados de sus tierras a morir de hambre para que las ovejas pudieran pastar y producir lana para molinos, convirtiéndolos en trabajadores libres. La era industrial era una época cruel. Mientras invirtieran incesantemente en la educación de los obreros, podían archivar un pago generoso. Cuanto más desarrollada sea la industria, mayor será la población. Si Roland tenía un problema, entonces sería que la población del pueblo fronterizo era baja. El pueblo fronterizo tenía alrededor de 2.000 habitantes. Incluso con las máquinas recién inventadas, era solo un pequeño tipo de taller. No había muchos trabajadores libres, por lo que muchos proyectos no podían ser ampliados. ¿Pero de dónde debería arrebatar tanta gente? ¿Debería comprar esclavos? Sin mencionar que no sabía de dónde podía comprar tantos esclavos, los esclavos adultos costarían mucho dinero y tendrían poco sentido de la cultura. Comprar esclavos menores de 10 años y enseñarles tardaría demasiado tiempo, dado que permitiría el trabajo infantil, por lo que tendría que esperar muchos años. ¿Reclutar a gente talentosa? A esta zona fronteriza, ¿cuántas personas serían atraídas por esta ciudad? Y para ellos necesitaría gastar aún más que para los esclavos. ¿Alentar a su gente a aumentar la tasa de natalidad? ¿Matrimonios forzados? Olvídalo. Tampoco podía esperar conseguir más gente de la fortaleza Lonson, el reino estaba en un estado estable, así que, si intentaba poner sus manos sobre los señores circundantes, se convertiría en una broma en el futuro. Por la misma razón que el duque Ryan no se atrevía a enfrentar a Roland abiertamente, solo podía tomar acciones en secreto.
Pero ahora era diferente, después de que Timothy asumiera el trono, estaría ansioso de que todos sus competidores desaparecieran. Todo esto se podía ver en la orden de retiro. El duque Raan aparentemente fue capaz de ver este punto, una vez que el viejo rey se había ido, y él tenía el control sobre la frontera oeste, por lo que si no trataba de hacer cumplir su regla sería extraño. Esta era una oportunidad tan esperada para Roland. La fortaleza Lonzón ya había sido durante cientos de años el centro de negocios en la frontera oeste, con casi 10.000 habitantes. Pero detrás de la fortaleza estaban las grandes ciudades, sin ninguna defensa fuerte. Solo tendría que vencer al duque Raan, para hacerse con la ciudad y conseguir un gran número de esclavos liberados y al mismo tiempo podría acumular mucha riqueza. ¿Qué sería más fácil que la anexión de la población? ¿De qué manera sería más rápido obtener riqueza que saquearla? Este mensaje era como un faro para disipar la niebla, iluminando el futuro camino de Roland. Definitivamente no se perdería esta oportunidad dorada. Capítulo 56. Entre las montañas. Nictíngale estaba lentamente moviéndose hacia adelante en el camino de la montaña. El camino bajo sus pies era solo de un hombro de ancho. En cada uno de sus lados estaba una enorme pared de roca, separados por 10 pies. Pero entre ellos estaba un barranco sin fin y el camino de un hombro de ancho en el que estaba caminando, por lo que justo al lado de los pies de Nictíngale estaba un acantilado y una enorme pared de roca. Cuando miró en el barranco profundo lo único que pudo ver fue oscuridad. Mientras viajaba sobre el camino de un hombro de ancho, Nictíngale siempre se estaba cuidadosamente recargando en la pared de roca al lado de ella, tratando de evitar tropezar y caer al barranco. Cuando miró hacia arriba, solo un pequeño brillo podía verse desde el cielo, como un hilo plateado colgando en el cielo de la noche. Sin embargo, sabía que apenas era poco después del mediodía, incluso durante el día, aún necesitaba sostener una antorcha. La luz que bajaba por el acantilado no era suficiente para iluminar el camino de adelante. Caminar este sendero por mucho tiempo incluso dio origen a la ilusión que estaba caminando en las montañas. La única ventaja aquí era que no mucho caería al barranco, ya sea el aire frío silbando entre las montañas y levantando la nieve caída. Ocasionalmente había algunos copos de nieve naturales que caían sobre su cabeza y aterrizaban en las paredes de las montañas o en el sendero, volviéndose en vapor de agua. Aquí abajo, la temperatura no era la misma como lo era en el mundo exterior, ocasionalmente podía ver que aire caliente se alzaba por debajo del acantilado. Si no fuera así, ella no se atrevería a pasar las montañas impenetrables durante los meses de los demonios. Podía esconderse en su mundo de la niebla, pero ahí estaría a la misma temperatura. Si fuese valiente para abrirse paso entre la nieve, estimó que se congelaría después de una hora de caminar. Nictíngale no quería pasar un minuto más aquí abajo, podía sentir algo en la oscuridad, siempre mirándola, haciéndole que se le helara la sangre. Si pudiera, Nictíngale se quedaría en la niebla todo el día, pero era una lástima que su fuerza no era suficiente para hacerlo. Cuando usaba su habilidad por mucho tiempo, pronto se sentiría exhausta. Nictíngale alzó la antorcha y lo dejó iluminar el acantilado opuesto. En la tenue luz del fuego, ocasionalmente podía ver sombras oscuras en las paredes. Nictíngale sabía que aquello eran cuevas, las cuales eran tan profundas que la luz no podía alcanzar el final de cada cueva. Parecían orbes de oscuridad. Pero en el otro lado, casi en la misma posición, estaba un agujero profundo. Le recordó a los rumores de las minas de la ladera norte, los cuales decían que la mina solía ser la guarida subterránea de un monstruo, con muchas bifurcaciones en el camino que se extendían en todas direcciones, excavado por monstruos. La ladera norte era parte de la cordillera, pero estaba tan lejos y amplio con tantas cuevas, ¿quién podía decir que las cuevas no estaban conectadas a la mina? La idea le hizo temblar. Al oeste de las cordilleras impenetrables estaba el desierto bárbaro abandonado. Era sabido que las cordilleras impenetrables se extendían por varios cientos de millas, con incontables cuevas sin descubrir. Nictíngale temía que este desierto diera vida a incontables monstruos.
No se atrevía a pensar en entrar en las cuevas y solo se concentró en seguir adelante. Finalmente, podía ver un cambio en el camino más adelante. El sendero de un hombro de ancho se separaba en dos, uno llevando ligeramente hacia arriba y el otro dirigiéndose hacia abajo, conduciendo profundamente en la oscuridad sin fin. Nadie sabía a dónde conducía este hoyo. Mientras estaba parada en el punto de bifurcación, la sensación de estar siendo observada se volvió muy intensa, como si incontables ojos estaban inmóviles observando cada movimiento que hacía Nictíngale, haciéndole resecar su boca y dándole una sensación espeluznante. Nictíngale rechinó sus dientes mientras abría su mundo de niebla y rápidamente entraba en él. Pronto la sensación espeluznante comenzó a desaparecer. Mientras seguía el camino que conducía hacia arriba, la temperatura del aire alrededor pronto empezó a caer, pero arriba de su cabeza el pequeño hilo plateado se volvió grande. Un cuarto de hora después, una cueva gigante se abría directamente frente a ella, con su entrada ligeramente más elevada que el camino que estaba siguiendo. Cuando puso un pie en la cueva pudo ver en lo profundo un fuego tenue. Finalmente, había alcanzado el escondite de la Asociación de Cooperación de Brujas. Cuando Nictíngale salió de su mundo de niebla, fue inmediatamente detectada por la bruja a cargo de la defensa, quien instantáneamente creó un muro de humo negro para bloquearla. No obstante, el muro pronto desapareció y una voz sorprendida podía oírse desde la oscuridad: «Estás de vuelta». Nictíngale pensó: si estoy de vuelta, pero cuando notó que la niña traía dos bandas atadas alrededor de su hombro, el buen humor de Nictíngale se volvió pesar. Una vez más dos hermanas estaban. Las voces de las otras brujas se estancaron por un momento y luego dijo con pena: «Ua, sí. Eri y Abby tuvieron su día de adultez hace 5 días y no lo sobrevivieron». Se forzó a sonreír. «Pasa seguido, ¿no es así? Pero no hablemos de ellos, tienes que volver al campamento, Wendy siempre está hablando de ti». Eri y Abby, un par de gemelas quienes abandonaron sus vidas en una familia rica de la montaña del dragón caído solo para morir dentro de las cordilleras impenetrables. Nictíngale a veces se preguntaba si lo que hacían era lo correcto. Si las gemelas no hubieran dejado su pueblo junto con la Asociación de Cooperación de Brujas, ellas al menos hubieran podido disfrutar sus vidas con su familia, en vez de seguir a todas, errantes de un lugar a otro, sin un hogar fijo. Sin embargo, cuando pensó en Wendy, el corazón de Nictíngale se llenó de afecto. Si ella no le hubiera dado una mano amiga, aún estaría viviendo una vida como una marioneta, siempre temiendo de ser desechada justo como cualquier herramienta. Sí, debería decirle las noticias tan pronto como sea posible, y debería contarles a todas sus hermanas. No necesitaban esconderse como pequeños ratones por más tiempo. Alguien estaba dispuesto de aceptarlas a todas, y tal vez allí, podrían salir ilesas a través del día del despertar de cada año. Cuando entró en el campamento, Nictíngale vio que una figura familiar estaba en cuclillas cerca de la fogata pasando la comida. Hasta ahora, la otra persona no había notado que había llegado, así que no pudo evitarlo y gritó: «Wendy, estoy en casa». La otra bruja se alejó de su comida y miró hacia Nictíngale, dándole la bienvenida a Nictíngale con su usual sonrisa: «Verónica, bienvenida». Wendy era la personificación de una buena mujer y también una de las primeras brujas de la Asociación de Cooperación de Brujas. Ahora había cumplido 30, pero aún no se podía ver ninguna arruga en su rostro. Tenía pelo castaño rojizo el cual caía hacia abajo, casi alcanzado su cintura, con maduras y encantadoras características faciales, los cuales le daban la apariencia de una hermana mayor. Siempre estaba preocupada de cada una de las hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas. Ya sea acerca de su vida diaria u orientación psicológica, siempre trataría de ayudar no importa lo que pasara. Si no fuera por Wendy, había una gran posibilidad de que la Asociación de Cooperación de Brujas no hubiera reunido tantas brujas. Ella era precisamente la razón por la cual Nictíngale decidió huir de su familia cuando la conoció, embarcándose con ella en un viaje hacia las cordilleras impenetrables, intentando encontrar la montaña sagrada. También era una de las pocas personas que conocían su verdadero nombre. ¿Cuántas veces te he dicho que no soy más esa pequeña niña cobarde del pasado?
John Arengel mientras sonreía y agitaba su cabeza. Ahora soy una poderosa bruja, Verónica no existe más. Tú siempre serás tú, escapar de tus pesadillas pasadas no significa separarse de los momentos felices e importantes de tu pasado. Dijo Wendy suavemente, por supuesto, me alegra que te agrade tu nombre, Nightingale, he esperado tu regreso, seguramente has tenido que sufrir durante todo el viaje. Bueno, Nightingale caminó hacia adelante y abrazó a su amiga, gracias. Después de un momento Wendy abrió su boca y preguntó, ¿qué pasó con la niña, tú? ¿Llegaste tarde para salvarla? Oyéndola hablar de esto, el espíritu de Nightingale inmediatamente empezó a alzarse de nuevo. Tomó el brazo de Wendy y dijo emocionada, no. No necesitaba que la salvara. Por el contrario, tal vez ella sea capaz de salvarnos a todas. Entonces empezó a describir en detalle su experiencia del tiempo viviendo en Pueblo Fronterizo. El pueblo fronterizo es gobernada por el Lord Roland Wimbledon, el cuarto príncipe del reino de Greycastle. Él está dispuesto a protegernos a todas y también ha prometido que un día todas las brujas en su territorio podrían vivir la vida de una persona libre, justo como todos los demás. Capítulo 57. Cara la bruja serpiente. No obstante, Wendy no estaba tan emocionada como Nightingale pensó que estaría. En su lugar, preguntó en tono escéptico, ¿realmente dijo eso? Sí, incluso antes de que llegara al pueblo fronterizo, él ya había rescatado a dos brujas, Anna y Nana. Desde el inicio, el príncipe nunca creyó que el poder de una bruja viniera del diablo, dijo que era nuestro propio poder. Nightingale repentinamente se detuvo, dándose cuenta de que la otra no creyó nada. Buena parada, pensó, esto no es culpa de Wendy. Tal vez solo lo creerán cuando lo escuchen directamente del príncipe, pero incluso tal vez entonces seguirán dudando. Después de todo, sería exactamente lo que toda bruja estaba anhelando. Nosotras las brujas fuimos oprimidas por demasiado tiempo, incluso sobre el trayecto desde el este a las fronteras de las cordilleras impenetrables. Podíamos ver muchos ejemplos vivos donde las brujas fueron traicionadas y abandonadas, sin ninguna persona que las alcanzara y les tendiera una mano amiga. Cuando pensó en todo esto, su emoción gradualmente disminuyó. Tal vez este viaje no iría tan fácil como había pensado. Wendy, tú sabes cómo mi magia ha evolucionado en el día de mi adultez. Además de ser capaz de ver el flujo mágico dentro de una persona, también soy capaz de identificar si una persona está mintiendo o no, declaró Nightingale seriamente. Así que cuando le pregunté, ¿por qué tomaría tan gran riesgo para salvarnos a nosotras las brujas? Él respondió, en el pueblo fronterizo no nos preocupamos por tu pasado. Él solo quiere que todas las brujas sean capaces de vivir como personas libres. Pero al hacer esto, se convertirá en una espina para la iglesia. Wendy frunció el ceño y preguntó, incluso si el príncipe no entiende lo que significa, tú lo sabes, ¿cierto? Nightingale no lo pudo evitar y empezó a soltar una risa. Mis pensamientos al inicio eran casi los mismos que los tuyos, así que le pregunté, ¿crees que realmente puedes lograr esto? Y adivina lo que respondió. Pausó y luego repitió palabra por palabra, si no das un paso al frente, nunca sabrás la respuesta. Wendy estaba sorprendida cuando escuchó esto y preguntó, ¿no era eso una mentira? Sin mentiras, confirmó Nightingale. Suena increíble. La voz de Wendy se volvió un poco más relajada. Ella y Nightingale ya eran amigas por mucho tiempo, por lo que no pudo pensar en una razón por la que trataría de engañarla. Sí. Nightingale suspiró profundamente. Si no lo hubiera oído personalmente, desde que lo podía verificar con su habilidad, probablemente no le hubiera creído tan rápido. Ahora en retrospectiva, justo como cuando ellos se pararon en el muro de la ciudad y hablaron sobre esto, Roland raramente mintió. Durante los 2 meses que se quedó a su lado, además del momento en el que estuvieron en el muro, él trató algunas veces de engañarla, pero Nightingale aún estaba satisfecha con sus respuestas. Después de todo, no le importaba que estuviera tratando de engañarla un poco. En su lugar, si solo le dices a una bruja desconocida todos tus secretos, eso sería muy ridículo. Esta noche,
cuando todas nos reunamos, quiero decirles esta importante noticia a todas nuestras hermanas. Niktinga le miró suplicantemente a Wendy y dijo: y quiero que me ayudes a convencerlas. Cuando la noche llegó, las brujas quienes estaban ocupadas fuera del campamento regresaron una tras otra. Cuando vieron que Niktinga le había vuelto a salvo, las brujas se pusieron muy felices, acercándose a ella y preguntándole cómo le fue. Viendo que sus brazos estaban envueltos en paños blancos, Niktinga le sintió pesar en su corazón. Al inicio todavía contestó casualmente algunas de sus preguntas, pero con el tiempo se volvió más y más callada. Pero entonces empezó a contar su larga historia. Habló de cómo se había escabullido al pueblo fronterizo, cómo conoció a Roland, Anna y Nana, la construcción del muro de la ciudad, la construcción de la máquina de vapor, cómo habían resistido el ataque de las bestias demoníacas y finalmente acerca de la adultez de Anna. Niktinga le incluso sacó el diseño de los planes de la construcción de la máquina de vapor para probarle a todas que no estaba mintiendo. La mayoría de las brujas, después de que entraron a la Asociación de Cooperación de Brujas, habían vivido una vida aislada. Para ellas era difícil imaginar la vida en el mundo exterior, por lo que escucharon atentamente. Pero cuando Niktinga le dijo que Anna no había sufrido ningún dolor durante el día de su adultez, pasándolo ilesa, el grupo empezó a enfurecerse. Este era un gran asunto. El día de la adultez molestaba a las brujas durante toda su vida, y las orillaban a dejar una amparada y cálida vida. Incluso fueron a las cordilleras impenetrables, perdiéndolo todo solo para buscar la montaña sagrada. Si lo que Niktinga le dijo era cierto, que había un norte, un territorio que estaba dispuesto a aceptarlas, quien incluso sabía cómo ellas no necesitaban sufrir más por la mordida del demonio, ¿no sería eso más perfecto que la montaña sagrada? En este punto, un camino se empezó a abrir entre el grupo, y una bruja con una cabeza llena de cabello verde y la mitad de su cuerpo lleno de tatuajes de serpientes caminó enfrente de Niktingale. Cuando la vio, Niktingale se inclinó y la saludó respetuosamente: respetada mentora, hola. La bruja quien vino era la fundadora de la Asociación de Cooperación de Brujas, Cara la Bruja Serpiente. Cuando hablaban con ella, todas las brujas la llamaban su mentora. Escuché la historia que acabas de contar. Cuando Cara habló su voz era ronca y hueca. ¿Intentas decirle a todas que lo que estamos haciendo está mal? No, mentora, esas no son historias, quiero decir. Suficiente. Niktingale fue interrumpida por Cara, quien se estaba agitando impacientemente. No sé lo que te pasó, pero cuando fuiste a este pueblo fronterizo, te hizo decir tales palabras. ¿Un príncipe que simpatiza con las brujas? Es prácticamente cómico y simpatizante como una rana. Se dio la vuelta con una sonrisa fría, y alzó sus brazos al aire gritando: hermanas. ¿Han olvidado todas ustedes cómo esos mortales las trataron a todas ustedes? Incluso sin dejar a Niktingale decir algo, continuó gritando: sí, ese grupo de incompetentes quienes pretender pelear en nombre de Dios, quienes siempre están apuntando sus afiladas espadas o látigos hacia nosotras. Si no hubiera un medallón de retribución de Dios, ¿cómo podrían pisarnos a nosotras las brujas? Nuestra habilidad no viene del diablo, en su lugar es un regalo de Dios. Los que deberían estar a cargo de la autoridad de Dios no son ellos, sino nosotras. Nosotras, las hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas. La montaña sagrada registrada en libros antiguos es el hogar de los dioses. ¿Qué? Niktingale no podía creer lo que acaba de escuchar. Aunque la líder de la Asociación de Cooperación de Brujas siempre fue considerada como una excéntrica. Ella estaba fuertemente comprometida con la búsqueda de la montaña sagrada, con una pasión que excedía el de una persona ordinaria, pero siempre estaba muy lejos de la locura. A pesar de que Cara no era accesible como Wendy, al menos siempre había tratado la preocupación de las brujas con sinceridad. Pero Niktingale nunca pensó que sería tan hostil hacia las personas ordinarias. ¿Podría ser que estos años pasados siempre había estado suprimiendo su ira y odio? La tan llamada no meterse en asuntos mundanos, en orden simplemente de ahorrar poder, solo para un día poder imponer una revuelta como relámpago en el futuro. Niktingale pensó para sí misma: ¿era esa la razón por la cual Cara se escondía?
Hemos encontrado un pista de la puerta de la montaña sagrada, es justo como está descrito en los libros antiguos. Solo faltan 20 días más hasta que la luna roja aparezca en el cielo justo como una gota de sangre, alzándose desde la dirección del gran Chimen, eventualmente llegaremos al otro lado. Repentinamente Kara dejó de hablar, se volvió hacia Nictíngale y exclamó, has sido engañada por los mortales, desde que nacimos hemos vivido en una enorme estafa. El sufrimiento durante el día de la adultez es una prueba de Dios, solo los de voluntad fuerte, con indomable talento y genuino poder pueden superarlo. Respecto a la iglesia ella despreció por segunda vez, son un grupo de mortales quienes se atreven a apropiarse y actuar en nombre de Dios, tarde o temprano tendrán que irse al infierno. Y tú, niña, ahora es tiempo de volver. Kara pausó por un momento y luego continuó, si olvidas las historias que acabas de contar, puedo perdonar tu ignorancia y tus errores. Como una miembro de la Asociación de Cooperación de Brujas, obtendrás ayuda de nosotras, y junto con nosotras, irás en busca de la montaña sagrada, para obtener eterna libertad. El corazón de Nictíngale se volvió completamente frío. ¿El dolor era solo una prueba? Ese sufrimiento durante el día del despertar, las hermanas que no fueran lo suficientemente fuertes de resistir, ¿no lo valían, solo eran perdedoras? Este argumento simplemente era exactamente lo mismo que el de la iglesia. Mientras las brujas alrededor mostraban expresiones de resonancia, incluso Wendy no salió a expresar su desaprobación. Nictíngale repentinamente se sintió sombría, y en un parpadeo, la fundadora de la Asociación de Cooperación de Brujas, la mentora de todas las brujas, se había vuelto una extraña. Nictíngale agitó su cabeza, así que, estaré dispuesta a llevarme a cada hermana que quiera irse, pero si tú decides quedarte. Te deseo buena suerte. Justo cuando Nictíngale estaba lista para irse, de repente un pequeño hormigueo pudo sentirse en la parte baja de su pierna. Cuando miró hacia abajo, pudo ver que una serpiente brillante azul y negra le había mordido en su pantorrilla. Esta era la magia de la serpiente de Kara, era silenciosa y podía usar una variedad de toxinas. La parálisis rápidamente se extendió a través de todo su cuerpo, por lo que cuando Nictíngale trató de abrir su boca para decir algo, cayó en la oscuridad. Capítulo 58. Escape. Nictíngale no supo cuánto tiempo había pasado, pero cuando despertó descubrió que sus manos estaban atados a un poste. Lo mismo se podía decir de su cintura y sus pies, también estaban atados al poste. Trató de soltarse forcejeando, pero su cuerpo estaba atado fuertemente al poste, tanto que estaba completamente inmóvil. El siguiente paso era tratar de usar su habilidad mágica, pero no pudo sentir la sensación familiar cuando alcanzaba su poder, parecía que también estaba restringida de sus poderes mágicos, por lo que estaba completamente amarrada. Cuando Nightingale miró hacia abajo a lo largo de su cuerpo, vio que una piedra prismática transparente estaba colgando de su cuello. Finalmente estás despierta. Kara caminó frente a ella y empezó a hablarle a Nictíngale, ¿qué piensas de mi veneno petrificante? Honestamente, tenía grandes esperanzas en ti, Nictíngale. Sin embargo, tristemente no pudiste vivir bajo mis expectativas. Nictíngale no sabía cómo responder al principio, pero luego tomó un respiro profundo y habló acusadoramente, realmente estabas escondiendo un medallón divino de la retribución. Kara, ¿aún sabes lo que estás haciendo? Esta piedra era originalmente grilletes usados por la iglesia para suprimir a las brujas, pero ahora incluso su propia mentora lo usó para encargarse de ella, justo como la iglesia. Aunque lo que incluso le hizo enfurecer más era la mirada insensible del grupo alrededor. Maldición, gritó Nictíngale en el fondo de su corazón, ¿no creen que se han convertido en el tipo de persona que más odiamos las brujas? Esta es solo una herramienta que será ocasionalmente utilizada para castigar a las niñas malas que no escuchan. Explicó Kara indiferentemente, y tú Nictíngale, eres tal persona que necesita ser castigada, ¿o debería llamarte Verónica? Nacida dentro de una familia noble, quien fue reducida a una bruja, pero aún pensando en cómo escalar la jerarquía social. No sé de qué estás hablando. Me decepcionas.
Cuando Wendy te salvó de las garras de la aristocracia, creí que te mantendrías firme de nuestro lado, la Asociación de Cooperación de Brujas. Pero, mira lo que estás haciendo ahora, cuando pronto descubriremos la montaña sagrada, quieres detenernos de lograr nuestra meta. Cara agitó la cabeza y rió en voz alta, pero luego continuó, tratando de llevarnos a nosotras contigo hacia el príncipe. Estuviste cautiva por mucho tiempo y ahora el servilismo se ha enraizado solo en tu ser, de manera que solo puedes seguir viviendo cuando te encuentres un amo, o de otra forma, solo las quieres vender a los nobles, a cambio de recibir una buena posición para ti. Todo lo que hago es por mis hermanas. Nictíngale tuvo que tragarse su furia, después de todo gritar sería inútil, así que dijo calmadamente: tengo la esperanza de que nadie tendrá que morir durante el día de su despertar, esperando de que puedan vivir sin preocuparse de dónde conseguir ropa y comida para su vida diaria. Nunca tuve la intención de detener tu plan, pero nosotras las hermanas deberíamos tener el derecho de elegir libremente nuestro camino en la vida. En este momento el pueblo fronterizo está pasando por tremendos cambios, incluso traje el plano de construcción de la máquina de vapor. Puede operar por sí solo, con casi infinita fuerza. Con este tipo de máquina, el agua dentro de las minas puede ser directamente bombeado hacia afuera, así que las personas no necesitan hacerlo cada día nunca más. Cara le despreció una vez más y preguntó despectivamente: ¿hablas de esto? Se dio la vuelta y sacó un rollo fuera de la pila de pergaminos y lo desenrolló, para que todos pudieran verlo, a pesar de que no entiendo todo esto pintado en este pergamino. Pero ¿quién creería que un montón de muerto y frío hierro pueden ser pegados para que pueda trabajar independientemente como una criatura viviente? ¿Crees que todas somos niñas de 3 años? Caminó hacia el frente del horno y aventó el rollo al carbón. No. Gritó Nictíngale en vano, solo para mirar estupefacta mientras el plano se volvió cenizas dentro del horno. Mi paciencia se ha agotado, solo te daré una última oportunidad. Mientras amenazaba a Nictíngale, Cara sacó una estaca de hierro fuera del horno, cuya punta ya se había vuelto rojo debido al calor. Si declaras ser culpable frente a todas tus hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas, admitiendo que has sido engañada por la aristocracia, puedo perdonarte la vida, pero los latigazos son inevitables. Después de todo, esta será tu lección por cooperar con el enemigo. Pero si seguirás de obstinada, tendré que usar esta estaca de hierro para perforar tu corazón, clavando tu cuerpo al poste, para que todas aprendan de tus maldades. Después de esperar por un segundo dijo: no pierdas mi última oferta de misericordia, ahora dime qué has decidido. Sosteniendo la estaca de hierro cerca de Nictíngale, para que pudiera verlo mejor, sosteniéndolo tan cerca para que incluso pudiera sentir el calor abrasante que emitía de la punta. Si aún fuera la misma cobarde de antes, se habría inclinado y admitido la derrota. Pero ya le ha dicho adiós a su yo pasado, no siendo más aquella niña tímida. Ahora ella era Nictíngale, una poderosa bruja, incluso frente a la muerte no gritaría. Así que solo cerró sus ojos, esperando la llegada de su último momento. No sabía por qué, pero una imagen de Roland apareció frente a sus ojos. «Detente», gritó alguien repentinamente. Por un momento Nictíngale vaciló, pero después abrió sus ojos. Nictíngale pudo ver que Wendy caminó fuera del grupo y le dijo a Cara: «Mentora, mire el paño blanco envuelto alrededor de su brazo. Ya hemos experimentado tantas muertes, ¿realmente quieres una más? ¿Qué, incluso tú estás siendo engañada por ella? Despierta, Wendy. Lo que dijo son puras mentiras». «No lo sé». Wendy agitó su cabeza y siguió: «No intento ir con ella al pueblo fronterizo, pero creo que una de las cosas que dijo es cierto. Nosotras las hermanas deberíamos tener el derecho de elegir libremente nuestro propio camino en la vida». Se volteó y preguntó en voz alta al grupo: «¿Quién de ustedes quiere irse con ella?». Nadie dentro del grupo le respondió. La escena cayó en silencio. «Así que no hay problema cuando se vaya sola», dijo Wendy. «No dañó a la Asociación de Cooperación de Brujas, así que no puedo verte matándola». Nictíngale había entendido completamente el significado de las palabras de Wendy.
No pudo evitar más que sentir un sentimiento triste dentro de su corazón. Incluso Wendy no le creyó completamente lo que había dicho. Así que por esto se mantuvo en silencio cuando la necesitó. Para convencer a todas. Pero seguía siendo la bruja preocupada y de buen corazón, incluso si no estuvo de acuerdo con su punto de vista, aún le tendería una mano amiga. Después del comentario de Wendy, algunas voces susurrantes se podían oír dentro del grupo, y luego algunas pocas personas la defendieron. Sí, ya que está dispuesta a volver al mundo secular, simplemente déjala ir. La iglesia y el dolor ya han tomado muchas hermanas lejos de nosotras. Respetada mentora, por favor piense una vez más en su castigo. Todos cállense. Cara se enfureció y gritó, si la dejo ir, ¿qué haremos cuando una segunda o tercera Nictinga le aparezca? También si vende la posición de nuestro campamento a la iglesia, entonces no tendremos a dónde escapar. Las voces no cesaron, así que levantó su brazo para golpear a Nictingale con la estaca de hierro. Carro Wandy estaba un paso adelante, produciendo una fuerte brisa de aire, arrojando a Cara al suelo y deteniendo su intento de golpear. Luego arrojó una moneda al aire, alzó y agitó su mano permitiendo a la rápida corriente de aire envolverse alrededor de la moneda y disparándola en la dirección de Nictingale. Cuando la corriente de aire se acercó a Nictingale, instantáneamente desapareció, pero la moneda aún mantuvo su velocidad, golpeando precisamente el medallón de la retribución divina alrededor del cuello de Nictingale. La transparente y prismática roca soltó un sonido de golpe e instantáneamente se rompió. Traidora. Cara gritó furiosamente mientras se paraba del suelo. Wendy y Ian pertenecían al círculo interior y eran sus manos derechas, pero ahora una de ellas la había traicionado. Llena de rabia le arrojó una serpiente de sombra la cual voló con su mandíbula abierta en la dirección de Wendy, mordiéndola ferozmente en la parte trasera de su mano. En este momento las cuerdas cayeron al suelo, aún manteniendo la forma envuelta alrededor del poste, solo Nictingale no estaba más en su lugar, amarrada al poste. Al pensar en la habilidad de Nictingale, Cara sintió un sudor frío corriendo por su espalda. Instantáneamente movilizó toda su magia, creando serpientes mágicas, brillando en todas las variaciones de colores posibles, los cuales entonces corrieron fuera de su pecho. Ordenándoles formar un muro, ella corrió hacia atrás, pero Nictingale todavía era más rápida que ella. Solo un paso, justo después de un paso, ya había aparecido detrás de Cara. Extendiendo sus manos hacia adelante, la estaca de hierro, que de hecho debió haber penetrado su propio corazón, fue directamente a través del cuerpo de Cara.